La historia de los triquis es la misma de muchos pueblos originarios. Agredidos y despojados por siglos, ven reducidos sus territorios, prohibidas sus formas tradicionales de convivencia, son explotados en forma despiadada, lo que los mantiene en una penosa pobreza, y son echados a pelear unos contra otros. Es el caso de San Juan Copala, corazón de la zona Triqui Baja, donde se encuentra uno de los dos centros ceremoniales sagrados triquis. En 1948 a San Juan Copala se le despojó de la categoría de municipio que había ganado después de la independencia por su participación al lado del general José María Morelos, para poder controlar mejor a la población indígena desde los pueblos mestizos de Putla y Juxtlahuaca. La Revolución Mexicana les trajo aparejado el control económico y político por medio de caciques. En voz de Víctor Castillo, miembro del municipio autónomo de San Juan Copala, escucharemos en este programa una parte de la historia de su pueblo. No recuerdo, pero hay un autor que menciona que, por ejemplo, a partir de la guerra de 1910, sostiene que el problema interno de los triquis tiene que ver con la tendencia grupal zapatista y carrancista, ¿no? Él dice que ese es el origen de la guerra interna entre las comunidades triquis, ¿no? Cosa que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque nunca, posiblemente hubo carrancistas y zapatistas, pero no fue una guerra que digamos porque sean carrancistas o zapatistas. Sí lo hubo, pero posteriormente tomó otro tinte, pues, que sería sobre todo por intereses políticos que tienen que ver sobre todo con personas interesadas, sobre todo caciquiles interesadas en pues acaparamiento del comercio del café, la producción, recolección y sobre todo eso, y la provisión de armas y cartuchos, ¿no? Que tiene que ver ya posteriormente. Por eso esta guerra se da después de 1900, después de la muerte de Zapata, pues sí ha sido una lucha, pues pero no entre zapatistas ni carrancistas, sino en ese sentido del interés caciquil de estos productos, ¿no? Es como ellos empiezan a introducir armas, aguardientes, sobre todo porque antes no se conocía cervezas ahí ni otros bebidas ingeribles, ¿no? Aparte del aguardiente, porque era la única bebida en los que los comeros triquis como les daban a cambio de productos y ellos consumían, y mientras hacían eso, pues los mestizos que estaban alrededor nos quitaban cada vez más nuestras tierras. En la década de los 50, sobre todo de los 60, sobre todo, ha habido incursión militar en contra de los compañeros triquis. De eso sí tenemos testimonios de personas que ahorita ya son grandes, ahorita tienen 70, 80 años, que ellos nos cuentan de que el ejército llegaba y baleaba sobre niños, mujeres, ancianos, ¿no? Llegaban y colgaban a los ancianos, ¿no? Personas de la tercera edad. Y los que podían escaparse, pues igual, ¿no? Sobre la persona que iba escapándose, pues el ejército les dirigía las balas, ¿no? Y muchos comeros cayeron en ese sentido, otros quedaron lastimados, y sobre todo porque lo que pasa es que el gobierno de Juxtlahuaca y Putla, sobre todo,
son los que utilizan el ejército para reprimir a una de las partes que no coincide con ellos, pues. Porque una de las partes igual piensa recuperar las tierras, piensa buscar otras rutas de comercialización del café, de producción, etcétera. Entonces interviene el ejército en apoyo a los caciques, igual con respaldo de algunas comunidades triquis, ¿no? Pero para ello ellos inyectan dinero, aguardiente, armas y cartuchos. Es como se da este proceso. Antes de la década de los 70, nuestros gobernantes triquis, nuestras comunidades, llevan un proceso de una autonomía relativa, se podría decir. Es decir, entre las comunidades, o sobre todo la mayordomía y el consejo de ancianos, eran los que proponían sobre todo al presidente de San Juan Copala. En ese sentido, pues, no había, si es bien cierto que detrás de eso, el que tenía que legalizar, firmar, sellar y sobre todo, era el presidente de Putla, Juxtlahuaca, pero a ellos les convenía porque no había mucha conciencia política sobre de qué es un partido político, el PRI, el PAN, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos obtenían votos en favor del PRI, de casi todas las comunidades indígenas triquis. Entonces podría decir que por eso era la autonomía relativa, ¿no? Pero como se les permitía a los comuneros triquis gobernarse en cierta manera por sus usos y costumbres, o sea, en el autogobierno más o menos, pues el gobierno pues decía, pues está bien, ¿no? Siempre y cuando sigas así como vas, porque si te sales de la línea, pues vas por otro rumbo, ¿no? Eso es lo que maneja el gobierno, ¿no? El presidente municipal. Y durante todo ese proceso, de la autonomía relativa o de la autonomía subordinada, no sé cómo se puede llamar esto, el recurso que llegaba a los municipios de Putla y Juxtlahuaca y Putla no llegaban o llegaban muy poco a las comunidades indígenas triquis. Por ejemplo, si llegaban 100,000 pesos al municipio de Juxtlahuaca para Copala, a lo mejor les mandaban 20,000 o 30,000 pesos y la otra parte restante pues se desconocía su destino, pues, y así era igual con el municipio de Tlaxiaco y de Putla. Entonces, eso es antes de la década de los 70. Ya a principios de la década de los 70, ya empieza la injerencia, empiezan a intervenir los partidos políticos como sobre todo el PRI, y la otra contraparte que inicia posteriormente sería el Partido Comunista de México, creo que fue en 74, cuando igual los dos partidos empiezan a encabezar dos partes, ¿no? Por un lado los triquis, por otro lado los triquis, pero encabezados por los comunistas. Más o menos en ese sentido se agudiza el problema y se da un proceso de militarización a principios de los 70 y que duró hasta finales de la década de los 80, cuando en aquel entonces con el movimiento de unificación lucha triqui, con su fuerte presencia y lucha heroica, pudo pues sacar pues con la liberación del gobierno pudo sacar al ejército a finales de la década de los 80.
Y para esto, por ejemplo, se da a mediados de los 70s, se forma un poco lo que nosotros en aquel tiempo se le llamó, tenía yo creo que como 10 años en esa fecha, cuando los compañeros representantes o activistas en aquel momento formaron lo que ellos llamaron el club. Entre algunos de sus demandas era, por ejemplo, la defensa de los recursos naturales, la recuperación de territorios perdidos y la comercialización del café y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, con la ayuda del ejército, de la represión, de la tortura y todo esto, algunos dirigentes cayeron en la década, sobre todo los dirigentes fundadores del club, cayeron en esta década, ¿no? De los 70, 77, 76 más aproximadamente. Algunos otros dirigentes tuvieron que huirse, ¿no? Tuvieron que salirse fuera de las comunidades indígenas triquis de la zona baja, y porque la represión y persecución del ejército era fuerte, acompañado con la fracción priista triqui. Entonces, pues tuvieron que salir un tiempo fuera, pero se regresaron como a finales de los 70s para trabajar y conformar el movimiento de unificación Lucha Triqui en noviembre de 1981. Y igual las demandas del movimiento del MUL era, por ejemplo, precisamente más o menos lo que eran las demandas del club. La autonomía, la autonomía, la recuperación de las tierras comunales, la defensa de los bosques, la comercialización del café en otra línea de comercialización. Y para eso igual el ejército sirvió para reprimir a la gente, pues, a la población, a los dirigentes, a los activistas, incluso a los no activistas, ¿no? Eso pasó sobre todo gran parte de los 80 y hasta gran parte de los 80. Estuvo muy fuerte la represión, encarcelamientos, hubo más de 500 órdenes de aprehensión, había más de 40 compañeros encarcelados y otros 4 o 5 compañeros desaparecidos, ¿no? por el ejército sobre todo, y por los compañeros triquis priistas también, que pues, a veces se vestían de ejército, de policía, y llegaban y podían identificar fácilmente a los compañeros activistas. Por eso también eran una desaparición forzosa, pues. Y para esto igual el MUL en toda la década de los 80s pues logra algunos beneficios sociales para diversas comunidades indígenas triquis. Sobre todo la instrucción del agua, de luz, carreteras, escuelas. Durante toda esta década es cuando ya empiezan a llegar a las escuelas en casi todas las comunidades. En la década de los 70, a inicios de la década de los 70 es cuando se instala una primera escuela en el mero centro de San Juan Copala, ahorita donde está la sede del municipio autónomo de San Juan Copala. Y ya en la década de los 80, a fines de los 70, se expanden más, y en la década de los 80 ya casi todas las comunidades tienen escuelas hasta tercer año, otras hasta segundo o la primaria completa. Y ahorita pues muchas otras tienen telesecundaria, y en Copala tenemos ahorita la secundaria escolar, ¿no? Hemos escuchado en este programa la voz de Víctor Castillo, miembro del municipio autónomo de San Juan Copala, Triquis, Oaxaca,
narrando algunas partes de la historia de su pueblo. En el año de 2007, en enero, miembros de varias comunidades y de diversas organizaciones triquis impulsaron la creación de este municipio autónomo en un intento de acabar con la violencia que durante décadas han sufrido. Se basan en una forma de gobierno que a través de la asamblea comunitaria y de los líderes naturales de las comunidades, acudiendo a la tradición de sus formas de convivencia y de relacionarse, por medio del consenso y del diálogo, pueda frenar la violencia que los partidos, caciques y algunas autoridades han propiciado y desarrollado a niveles inauditos, que han sacudido recientemente a la conciencia nacional. Fuerzas económicas y políticas muy poderosas tratan de impedir que este pueblo que desea la paz pueda lograrlo. Para el día 8 de junio de este 2010, intentarán llegar en una caravana a la comunidad asediada, donde decenas de familias se encuentran incomunicadas, para llevarles alimento, medicinas y apoyo humanitario. Los acompañarán defensores de derechos humanos, grupos de la sociedad civil e inclusive algunos diputados. Organismos internacionales han repudiado la violencia ejercida por paramilitares en la región y nosotros hacemos votos para que esta caravana de cientos de personas lleve alivio a quienes viven tan difícil situación y colabore a la inauguración de una nueva era de convivencia pacífica entre nuestros hermanos triquis.